Señor, te damos gracias por esta palabra tuya. Te damos gracias porque la tenemos aquí entre nosotros. Te damos gracias porque trae tal enseñanza que guía nuestra vida y nos da a conocer sobre todo tu voluntad. Pero Señor, necesitamos que tú nos la reveles, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que tú nos muestres qué es lo que nos estás diciendo y por qué lo dices. Pero sobre todo, Señor, que nos permitas entenderlo, que nos hagas entenderlo para que lo podamos aplicar en nuestra vida. Bendícenos en este momento, Señor, bendícenos con tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aceptación en Dios, parte 2. La idea del título, desde que fuimos inspirados para estudiar este pasaje, es de que todo lo que aceptemos o aceptamos de nuestro prójimo, o el hecho de aceptar a nuestro prójimo, es en Dios. Porque no vamos a aceptar a nuestro prójimo, tal vez porque tiene más errores de los que yo tengo, o porque habla más feo de lo que yo hablo, sino que lo vamos a aceptar en Dios. Y todo queda en una idea como la siguiente: amo a mi prójimo, tal vez no porque se lo merezca, pero Dios sí se merece que yo le obedezca. Por eso es que amo a mi prójimo. Y cuando nosotros estábamos hablando de cosas similares la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la gran diferencia que existe cuando juzgamos de acuerdo a los preceptos de la ley y cuando juzgamos de acuerdo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algún propósito de parte de Dios cuando tenemos que hacer esa diferencia? Y nosotros encontramos en la epístola a los Romanos mucho acerca de esto. Y en los escritos de Pablo también encontramos bastante acerca de esto. Y debemos tener cuidado cada vez que leemos la palabra juzgar en el Nuevo Testamento. Cuando la leemos en el Antiguo, definitivamente que es juzgar bajo la ley. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, decíamos también que la ley condena. Lo que hagas tiene su consecuencia inmediata. Fuiste sorprendido robando, eres castigado. Estás haciendo algo que la ley te dice que no tienes que hacer, inmediatamente eres castigado. Entonces, cuando le presentan a Jesús a la mujer adúltera y le dicen que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, el Señor Jesús se quedó callado. Y nos puede decir ese silencio que estaba meditando mucho acerca de la ley y estaba dando tiempo a que aquellos que ya la habían condenado, la juzgaron y la condenaron. Ya la había condenado, pudieran meditar un poco. Y una vez que el silencio fue suficiente, nada más les hice una pregunta, que antes lo había dicho en el Sermón del Monte, que juzga, no juzguéis para que no seáis juzgados, y inmediatamente viene la ilustración de la paja en el ojo ajeno. En ese momento, él estaba dando la diferencia entre juzgar de acuerdo a los preceptos de la ley y juzgar de acuerdo a la gracia. Porque decía, antes de que señales con el dedo a tu hermano, antes de que lo acuses, antes de que lo condenes, fíjate en ti mismo. Y eso fue lo que él hizo cuando le insistieron. ¿Y tú qué dices con esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio? Y sabemos que es lo que Jesús le dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. El hecho de que hayan soltado las piedras nada más nos dice que ellos querían obedecer la ley, pero que en ese momento se juzgaron ellos a sí mismos. Y entonces ya no sabían qué hacer con respecto. Ellos sí sabían que si hubieran tirado la piedra hubiera sido una injusticia.
porque manos tan pecaminosas como a la que estaban señalando, estaban tirando la piedra, estaban tirando piedras, manos pecaminosas. Es muy importante ver esto. Entonces, sí hubo un juicio y Jesús lo hizo. Sobre todo cuando le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? O sea, juzgar, condenar. Y ella dice, no están, se han ido. Y Jesús dijo esas palabras, ni yo te condeno. Y es allí donde está, pero le dice, vete y no peques más. Lo que hiciste no está bien. Y sabes que está mal, pero vete y no peques más. Entonces esto me habla de lo que es juzgar bajo la gracia. Juzgar bajo la gracia significa señalar el pecado, pero no condenar a la persona. Porque Jesucristo también murió por ella, así como murió por ti. Y nos lleva a otro, que es perdonar. Que es perdonar bajo la gracia y que es perdonar bajo la ley. Y también hay una diferencia. Y hasta donde puedo vislumbrar en estos momentos, hasta estos momentos, es que cuando perdonas bajo la ley, evitas el castigo de la persona, pero no le estás dando la oportunidad de la redención. Porque la oportunidad de la redención viene con que tú vas a acompañar a la persona en su redención. Vas a buscar la manera de apoyarle. Pero en la cuestión de la ley es condena. Y el perdón evita el castigo. No es apedrear a esa mujer cuando se hace bajo la ley, pero tampoco se le dice no lo hagas más. Y entonces vuelve a pecar y vuelve a pecar. Y ahí lo perdonaba ya. Y entonces llega el ser humano a decir, mira, se está burlando. Porque sigue pecando después de que se la ha perdonado. Es de perdonar bajo la ley. Pero perdonar bajo la gracia es el vete y no peques más, pero tampoco lo sueltas. Ya sea que lo tengas en oración. Y si te da la oportunidad de la enseñanza, tienes que buscar la manera de acercarte a esa persona y entonces enseñarle de qué manera Dios nos dice que podemos salir de ese pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Ese es el perdón bajo la gracia. Nosotros los seres humanos somos muy buenos para perdonar bajo la ley. Y le decimos a las personas, sí, te perdono, aunque lo tenga que decir por obligación. Pero no hago nada por esa persona. Y entonces vuelve a pecar. Te vuelvo a perdonar. Está bien, te puedo perdonar. Yo soy cristiano. Y vuelve a pecar. No, ya no te perdono, solo esto, estás burlando. Y empiezan allí las diferencias. En otras palabras, el perdón bajo la ley, si no se tiene la gracia o el amor del Señor para poder ayudar a esa persona, va a volver a caer. Excepto que la persona no quiera dejarse ayudar. Si la persona no quiere dejarse ayudar, no puedes hacer nada. Es más, Dios mismo no hace nada si tú decides desobedecer. No lo vas a hacer, no hace nada. Nosotros menos podemos. Pero si alguien quiere salir de donde ha caído, debe encontrar la mano que lo ayude. Y eso lo dice el mismo apóstol Pablo. Ve a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ve a Gálatas capítulo 6, versículo 1, pero no pierde el 14. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Léalo, subráyelo, póngalo con lo más brilloso posible y no se lo olvide. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿de dónde saca esto Pablo? De la experiencia de Jesús. Vosotros que sois espirituales, ojo, ¿qué dice? Come on, ¿qué dice? Sí, vosotros que sois espirituales, ¿qué? De mansedumbre.
Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese es el perdón bajo la gracia. Ese es el perdón bajo la gracia. Te preocupas por tu prójimo. Lo menos que puedes hacer es orar. Y sigue. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, estamos expuestos todos. Todos, sin excepción. Pero nosotros tenemos que acudir mucho a Dios. Por eso podemos tener la fortaleza para resistir, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y nos lo dicen las Escrituras todo el tiempo. Pero cuando leemos esta parte de las Escrituras, seguimos encontrando varias cosas. En este caso vamos a encontrar tres cosas. Ve el versículo 10 del capítulo 14 de Romanos. Allí en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y lo que muchas veces utilizamos, porque lo dice 2 Corintios 5:10, aquí lo dice de nuevo el apóstol Pablo. Bueno, aunque escribió antes Romanos que Corintios. Entonces, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire, hermano, el hecho de que haya recibido a Cristo no quiere decir que no vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? No donde eres juzgado, es donde recibes la recompensa de Dios. Y un día tú, yo y todos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, nos vamos a enfrentar al tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Primera de Corintios para hablar del tribunal de Cristo? Capítulo 3, versículo 15. En el capítulo 3, en los versículos, lo voy a ver desde el 13. Desde el 13, 1 Corintios capítulo 3, desde el 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Se va a descubrir de alguna manera. Es una interpretación que nos permite este texto de acuerdo al contexto del capítulo. Pero también dice, el día lo aclarará, el día a ese día cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. No hay manera de que no sea conocido. El día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Y de qué manera? Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, sobreedificar es cuando hace las cosas, las obras buenas, como dice en Efesios, que Dios preparó de antemano. Está sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. Eso es lo que significa. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y allí está la clave. Quiere decir que nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo para recibir o no recompensa. Veámoslo. Si la obra de alguno se quemare, todo, o sea, lo que hiciste, no permanece nada. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no pierde la salvación. Pero la idea que el apóstol está mencionando aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es que tu obra permanezca. Y solamente las obras que se hicieron siguiendo el mensaje de amor de Dios, las que se hicieron por amor, son las que van a permanecer. Las que tuviste que hacer porque no te quedó más remedio, porque te lo dijeron o porque ya hiciste el compromiso, esas no van a permanecer. Porque lo que permanece, lo único que no puede ser consumido por el fuego es el amor de Dios. No hay fuego que lo consuma. Y si el amor es sobre lo que tú edificas, todas las cosas buenas que Dios pone de antemano delante de ti, va a permanecer. Y hay una cosa muy buena que el Señor ha puesto delante de ti. Y se llama, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que sobreedificar.
allí, sobre eso sí vamos a ser juzgados. Entonces en el versículo 10 nos dice que debemos tener cuidado con lo que hacemos. Debemos tener cuidado donde apuntamos el dedo. Alguien me dijo una vez, cuando tú apuntas a uno, hay 3 que te están apuntando a ti. Y me gustó. Entonces desde entonces ya apunto así, ¿verdad? Para que no me señale yo. No, es broma. Pero sí nos está diciendo el Señor que tengamos mucho cuidado. ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Qué estás haciendo de él? Me gusta mucho pensar, y perdone, pero lo dije la semana pasada. Me acuerdo cuando uno de mis bebés, que es bien corajudo, era bien corajudo, le ayudé a que deje un poco el coraje. Se cayó. Y como no le dio tanto coraje haberse caído, cuando yo le di la mano para levantarlo, no quiso. Pero se había lastimado y no podía levantarse porque se había torcido la rodilla. Entonces cuando me vio todavía cerca de él, hizo así y me tendió la mano. Y entonces yo le ayudé a ponerse de pie. ¿Qué me enseñó eso? ¿Con qué me enseñó el Señor con eso? Que así como yo pude ayudar a mi hijo y permanecí junto a él, aun cuando él estaba caído, cuando él entonces necesitó mi ayuda y vio que no lo podía hacer solo, me encontró allí todavía. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios quiere que tú estés junto a tu prójimo que ha caído. Dios quiere que tú estés porque cuando Él te tire la mano, la encuentre. Porque la única mano que Dios usa ahorita para levantar al caído es la tuya, es la mía. Para perdonarlo ya es la sangre de Jesucristo, naturalmente no va a usar mi sangre. Pero para levantarlo sí, me va a usar aquí, nos va a usar a nosotros, la iglesia. Entonces Dios prioriza su justicia, su paz y el gozo en el Espíritu Santo. Vea también el 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está priorizando Dios lo que es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Pero la justicia, como nos la mostró el Señor Jesucristo, la justicia que perdona y se queda allí para ayudar al caído o a la caída. Eso es lo que prioriza Dios. Y lo prioriza de tal manera que si se hace en el ámbito del amor, el día que sea probado por fuego va a permanecer y vas a recibir recompensa. Cuando Jesús dice que nos hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, porque aquí el óxido y todo lo demás lo echan a perder, pero en el cielo no hay nada que pueda echar a perder. Se está refiriendo precisamente a eso. Las obras buenas que Dios preparó de antemano. Es ahí donde se sobreedifica y es ahí donde se expresa lo que es el amor de Dios en tu vida hacia aquellas personas a quienes Dios ama. Dios quiere que tú ames a tu prójimo, pero de la manera como Él le ama, no a tu manera. Porque a nuestra manera de amar muchas veces es basada en sentimientos y eso pasa rapidísimo, No debemos olvidar que en el versículo 10 nos habla de la justicia de Dios, pero en el versículo 17 nos dice que, también en el 17, paz, gozo y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y eso lo tenemos que aprender a vivir aquí, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras necesidades. Debemos de aprender por medio de la fe, por medio de aquel que ya lo ha pasado todo, por medio de aquel que llevó nuestras enfermedades, todos nuestros pecados en la cruz. Nosotros podemos encontrar paz. Por eso pudo decir, y puedes decir hasta el día de hoy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice aquí el Espíritu Santo qué es lo que Dios aprueba. Vea el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos,
para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y el mensaje es bonito. Quiere decir que Dios aprueba el servicio. Porque ¿qué es vivir para el Señor? ¿Qué es vivir para el Señor? Sino servir a tu prójimo. ¿Y de qué manera? Ve a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3. En los versículos 17 y el 23. En el capítulo 3, 17, nos dice, y todo lo que hacéis, o sea, no algunas, todo lo que hacéis, estás estudiando, estás trabajando, estás descansando, estás durmiendo, estás comiendo, todo lo que hagan, lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En todo están manejando, dale gracias a Dios. Hazlo para el Señor. Algunas veces me gusta testificar de que cuando yo estuve trabajando en el ámbito secular, yo siempre se lo dije a mis jefes. Yo no trabajo para ti, trabajo para Dios aquí contigo. Ninguno de ellos me corrió, se los confieso. Ninguno. Lo aceptaron. ¿Por qué? Porque yo le decía, yo tengo que darle cuenta a Dios de lo que hago. Y yo sé que si lo que hago le agrada a Él, te va a agradar a ti. Y así pasaba. Entonces yo trabajo para Dios en tu empresa. Y hasta se reían y todo, ¿no? Pero no les digo más. Todo lo que hacéis. Pero vea lo que dice el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Quiere decir, pon todo tu empeño. Pon todo lo que Dios te ha dado. Pon toda tu inteligencia. No hagas lo que tienes que hacer por un precio. Tú vales más que lo que te dan. Entonces, quien sí te puede dar más allá de lo que tú vales, lo que puedes valer, aunque para Dios eres invaluable también, es Dios. Entonces confía de que es Dios el que se va a preocupar por eso. Mas todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí está lo que yo les decía hace un rato. Puedes testificar que tú el trabajo lo haces para Dios. Por lo tanto, tiene que ser de calidad. A Dios no le das cualquier porquería. Un trabajo mal hecho. No le vas a hacer eso a Dios. A Dios le tienes que dar lo mejor. Porque Él mismo dio lo mejor de sí por ti. Y se llama Jesucristo. Es lo mejor que Él tenía en el reino de los cielos. Es la mejor manera que podía demostrarte que lo mejor que Él tenía nos lo estaba dando a nosotros para que Él muriera en vez de que muramos nosotros. Entonces, merece nuestro Dios que hagamos todas las cosas como para Él, es decir, de la mejor manera posible, porque no tenemos otra enseñanza de parte de Dios, sino que demos de nosotros lo mejor en todo lo que hacemos. Porque de esa manera la luz de nuestro mismo Señor Jesucristo brilla en nosotros y se dan cuenta, este es un empleado, este es una persona diferente a los demás que tengo. Hace más cosas, no se queja, más bien cuando hasta le digo que tiene que quedarse porque no me queda más remedio, nada más dice, ¿me da un minutito? Sí, claro. Pero te tienes que quedar, sí me voy a quedar. Y va al rincón, Señor, ayúdame, porque me dan ganas de pegarla a porque me está quitando mi tiempo, ¿no? Pero se queda y hace lo mejor, porque eso es lo que nuestro Dios nos está pidiendo. Eso es lo que Dios aprueba. Eso es lo que Dios recompensa. Lo que Dios prioriza es para que nosotros sepamos dónde vivir. Lo veíamos en el versículo 10 y 17. Lo que Dios aprueba, como dice en el versículo 8,
también lo vemos en Colosenses 3, 17 y 23, es precisamente el servicio que tú haces como para Él y no para ti. Me gusta ver a mis hermanos en la iglesia cuando están todos preocupados. Tenemos que hacer las cosas y así, y hacen lo mejor. Invierten en sus propios recursos, aleluya, porque el Señor los está bendiciendo y los va a seguir bendiciendo, porque quieren ver lo mejor para el Señor. Y eso es lo que nuestro Señor aprueba. Pero ¿sabes qué? También Dios busca. ¿Qué es lo que Dios busca en ti? Además de esa forma de vida, de que tú aceptes la cosa. Todo esto tiene que ver con que todo lo que aceptamos del trabajo, las responsabilidades, nuestro prójimo, sea en Dios. Sí, sea en Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? Versículo 19, allá en el 14. Aquí que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mutua quiere decir que yo busco tu edificación y tú buscas la mía. ¿Cómo busco tu edificación? Haciendo todo lo que esté a mi alcance para que tú crezcas. ¿Cómo buscas tú mi edificación? Haciendo todo lo que está a tu alcance para que yo crezca. A mí me gusta mucho llevar esto al matrimonio. Cuando tengo la oportunidad de hablar acerca de cosas matrimoniales, yo le digo a los esposos, lo mejor que tú puedes hacer por tu esposa te lo dice Dios. Busca su edificación. Tú buscas la felicidad de ella, tú vas a tener en respuesta la felicidad que ella va a buscar para ti. Porque todo lo que hagas por tu prójimo siempre se devuelve. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Allí lo dice. Todo lo que hagas se devuelve. Es como un boomerang, dicen en la sociedad. Pero la Biblia lo dice. Hay consecuencias de nuestros actos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de dar amor? Recibirlo. ¿Cuál es la consecuencia de buscar la edificación de la persona que está junto a mí? Recibir edificación también. Eso se usa en esos medios, ¿verdad? Pero Dios busca que tú y yo sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dios busca eso. Y Dios está todo el tiempo mirándote, mirándome, de que qué es lo que yo estoy buscando cuando estoy con mi prójimo, qué es lo que estoy buscando cuando estoy con mi pareja. ¿Sí? Y no me preocupo de qué es lo que está buscando él o ella, sino que Dios espera que yo encuentre la forma de edificar a mi pareja, a mi prójimo. Quizá que tú y yo sigamos todo lo que contribuye a la paz. Eso es lo que nos puede ayudar en medio de cualquier conflicto. Si tú buscas la paz, vas a poder superar cualquier conflicto. Si tú buscas la edificación de tu prójimo, vas a superar cualquier conflicto. Pero eso va a depender de ti siempre. Por eso el apóstol tiene que decir allá en el capítulo 12 de aquí de Romanos, en el versículo 17, véalo. Capítulo, solo de vuelta a la página. Capítulo 12, versículo 17. Perdón, 18. Capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y esta palabra hombres, que se traduce aquí como hombres, es la palabra antropos, es decir, no es genérico, hombres y mujeres. Aquí tiene un lenguaje inclusivo nada más. O sea, esta palabra incluye hombres y mujeres. Algunas versiones dice estar en paz con toda la humanidad. Tiene sentido. Tiene sentido. Eso es lo que Dios busca, que vivamos en paz. Pero solamente podemos vivir en paz
si podemos tener fe en Él. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Pero si tienes la paz de Dios, tienes mucho que dar. Ay, es que yo ni siquiera tengo la paz de Dios. Pues tienes que buscarla. Y tienes que encontrarla. Para eso están tus prójimos. Para eso están los que te aman. Para eso están los que te amamos. Para compartir la paz que Dios nos da a unos. Y ya cuando tu paz sea suficiente, la puedes compartir con los que te rodean. Dios busca eso en nosotros. Porque Dios quiere darnos a todos recompensa. El reino de los cielos nos quiere dar las recompensas. Y sabe, aunque muchas veces se dice de esa manera y se oye muy bonita, yo también lo creo. Ya las tiene preparadas. Pero me imagino a Dios aquí. Aquí tengo todo el cúmulo de recompensas para Pedro. Ah, caramba, una menos. Luego, otra menos, otra menos, otra menos. ¿Por qué? Dios busca que nosotros contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. Hay mucho que decir, pero no quiero usar el tiempo nada más en eso. Al final, Dios nos pide que evitemos la confrontación con quienes creen o piensan una cosa. Respeta sus opiniones. Cuando te dé chance, da a conocer tu opinión. Me acuerdo en una ocasión que estaba en un debate público por televisión y me dijeron, ¿por qué ustedes no creen en los santos? Y yo le dije, ¿quién dice que no creemos? Claro que sí creemos, existieron. Si existieron, claro que sí creemos en ellos. No los adoramos. Ah, es que tú, que y ya empiezan a decir los televidentes, ¿verdad? Empiezan a mandar mucho recado. Y yo les tuve que decir, miren, lo que la Biblia dice es esto, yo lo pongo sobre la mesa. No vine a pelearme contigo. Ahí lo pongo sobre la mesa. Si lo quieres tomar, tómalo, es tu responsabilidad. Una vez que te lo he dicho, te lo he mostrado, es tu responsabilidad, ya no es mía. Pero mi responsabilidad es mostrarte lo que Dios dice. Y ahí se acabó la discusión. Pero cuando nosotros empezamos a toma, recibe, es un pleito de nunca acabar. Entonces, una manera de edificarnos es esa. Evitar la confrontación con quienes piensan y creen de manera diferente. Respeta sus opiniones. Si no quieren salir de donde está, tú no los puedes sacar. El único que los puede sacar, ya los rechazaron. Cuando tú les presentas a Jesucristo como el que los puede rescatar y lo rechazan, ¿tú qué puedes hacer? Lo único que te quiere es dar el testimonio de que lo que dijiste es cierto en tu vida. Pero no debes de dejar de testificar quién es tu Señor. Entonces Dios nos pide eso. Determina si es esencial o no, de acuerdo con la enseñanza bíblica. Si está equivocado, podemos ayudarle a conocer lo que Dios enseña por medio de la Biblia, que es su palabra. Y podemos orientarle hacia el grupo o clase conveniente para que conozca lo que tú ya conoces. En este caso, la iglesia. Lo podemos orientar desde allí. Me encantó esa idea de San Agustín. Seguía una máxima en su vida. Él decía, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, amor. Y lo dijo antes hasta de la Edad Media. Hace muchos siglos que lo dijo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, amor. Pero para que tú puedas tener una práctica como la que él tenía, necesitas saber qué es lo esencial. Y lo único esencial de la vida, sobre todo de la vida espiritual, está aquí. Y si tú y yo creemos en esto que está aquí, debemos tener unidad. Ahora, si no está aquí, pero es algo que se discute ya del conocimiento y todo, podemos no estar de acuerdo, pero podemos seguir unidos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad, expresarnos abiertamente, pero en todo,
Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, amor. Amor. Y allí se sigue lo que decía al principio. Acepta que puedes estar equivocado o equivocada. Investiga, prepárate para todo lo que es estas posibilidades. Y si hay diferencias, la Biblia nos dice cómo se deben de resolver estas diferencias. Y no es dando la espalda. Eso no lo dice la Biblia. No es, ya no quiero hablar contigo, ya no quiero ver nada contigo. O como hacen muchos, me voy de la iglesia. Como hacen muchos. Recuerda que el débil en la fe puede ser tú mismo. Y acuérdate de lo que te dije la semana pasada, no eres débil en la fe porque estás llegando, sino eres débil en la fe porque desobedeciste. Hay algo en que desobedeciste, porque el Espíritu Santo es lo suficientemente fuerte para fortalecerte en tu debilidad carnal. El Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Recuerda que el débil en la fe puede ser tú mismo, tú misma. Gálatas 6:1, lo que decíamos, ¿verdad? Y solamente quiero concluir con esto. Siempre considera que si alguna vez alguien está débil delante de ti, o tú estás débil, debe de buscar la sabiduría de Dios en Jesucristo para determinar si es que Dios quiere fortalecerte o es que hay pecado en tu vida. Si es que Dios quiere fortalecerte, te va a pasar lo que a Job. Pero si hay pecado en tu vida, lo único que puede fortalecerte es el perdón. Pero el perdón de Dios. Porque cuando le pides perdón a Dios, arrepentido, y Dios te perdona, el Espíritu Santo empieza a actuar en tu vida y nuevamente vuelves a ser fuerte. Pero eso lo hace Dios, no tú, no yo. Nuestra responsabilidad es amar. Nunca mires con menosprecio a tu hermano. Jesucristo también murió con él. Nunca mires con menosprecio a la persona que está junto a ti, aunque no sea tu hermano en Cristo. También Cristo murió por él. Falta que él se dé cuenta y a lo mejor el testimonio tuyo lo va a ayudar. Dios quiere la unidad de sus hijos. Y si eres hijo de Dios, debes de querer lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos das. Gracias por la invitación que tú nos haces a través de ella. Gracias por la enseñanza que tú nos muestras que debemos de seguir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en todo. Y permite que en todo, Padre Santo, podamos entender lo que tú quieres de nosotros. Quieres una iglesia cristiana unida. Quieres una iglesia que también esté dando a conocer tu palabra. Que brille en el lugar donde esté. Y que cada uno de sus miembros, Padre Santo, brille en aquellos lugares donde tiene sus áreas de influencia. Y que su vida sea una muestra del amor que tú proclamas, Señor. Bendícenos y ayúdanos en todo este caminar. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.